No paro de escuchar sirenas, no sé si lo escucháis, sirenas por todas partes, policía por todas partes. Yo me he ido a mi casa por si acaso, porque paso de estar ahí, si eso explota, son muchas cajas, quiero decir, hay mucho material explosivo. Acaban de evacuar el edificio donde estoy en el coworking. Está toda la policía, un montón de edificios que han evacuado y no sabemos bien qué pasa. Se ve que hay como un paquete sospechoso que no sé qué puede explotar, no sé si hay una bomba, no sé qué está pasando, pero estamos todos aquí asustados a ver qué pasa. De repente nos han evacuado del edificio. Estoy volviendo para casa porque no sé cuándo va a acabar todo este follón y han evacuado, veis la calle está vacía, han evacuado y han cerrado 3 manzanas porque dice que es peligroso por los edificios. Si veis aquí hay policías que están cortando las calles y al final he decidido irme para casa porque tengo una reunión súper importante y no sé cuándo va a acabar, y también porque creo que es peligroso estar ahí en la calle, no sé qué va a pasar ni qué podría pasar, ¿no? Estando ahí debajo del edificio esperando, no creo que sea muy seguro. Pues acabo de chequear con la NBC y resulta que son suspicious package, que hay como unos paquetes, he visto la foto, ahí hay como un montón de paquetes debajo de un edificio que alguien los ha dejado ahí y no se sabe de quién son. Entonces son bastantes paquetes. No paro de escuchar sirenas, no sé si lo escucháis, sirenas por todas partes, policía por todas partes. Yo me he ido a mi casa por si acaso, porque paso de estar ahí, si eso explota, son muchas cajas, quiero decir, hay mucho material explosivo. Si realmente, además, esta misma mañana también ha recibido Obama unos paquetes sospechosos, o sea que puede ser que sea algo en cadena y estoy muy nerviosa, la verdad. He decidido venirme a casa y ya lo veré desde casa. Lo que pasa es que estoy muy cerca de la oficina, si pasa algo allí, no sé incluso si llegará a casa también. Vale, pues resulta que leyendo la CNN, lo que pone, más o menos os explico el resumen. Han enviado unos paquetes que tienen las mismas estampas con los mismos sellos, a Hillary Clinton, a Obama, por otro lado, a un billonario, que no sé, Soros, creo que es el apellido, a la CNN, no sé de qué ciudad, y también aquí al edificio de WeWork en San Diego. O sea, hay como 5 paquetes sospechosos que pueden contener algo sospechoso y todos enviados esta mañana a la misma hora. Así que nada, como veis estoy en casa porque no me atrevo a estar ahí en la calle viendo a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, me gusta el peligro, me gustan los deportes de riesgo, pero creo que es innecesario estar ahí. Puedo seguir qué está pasando desde casa. Así que, y además que tenía una reunión ahora importante, un directo por Instagram y no puedo fallar, no lo voy a hacer desde la calle con toda la policía pasando. Lo que me da miedo es que estoy muy cerca realmente, estoy a pocos bloques de esto, o sea que si pasa cualquier cosa, evidentemente aquí se va a notar. Y nada, yo os iré contando a ver qué pasa, Dios mío. Me pasan unas cosas a mí, en serio, supongo que si hubiese estado en el 11S en Estados Unidos, en Nueva York, habría estado ahí en el centro del meollo, porque soy una gafe. Así que nada, os voy contando. Hoy es un día bastante importante en los Estados Unidos, ya que hoy hay votaciones. Hoy se vota electoralmente y seguramente os estáis preguntando, pero si Trump hace solo 2 años que está en el gobierno. Y sí, hace 2 años que está, pero aquí hay unas votaciones que se llaman midterms, que se hace en medio de esos 4 años. Es decir, a los 2 años del mandato hay unas votaciones que se hacen entre medio y que se deciden 3 tipos de cosas. Se renueva toda la Cámara de Representantes, que son unos 435 puestos. Luego también una tercera parte del Senado. Y esto es algo importante porque ahora mismo
hay más republicanos que demócratas, pero si la balanza se gira y también en la Cámara de Representantes predomina los demócratas, significa que cualquier ley que intente Trump tirar adelante lo va a tener más difícil. Así que, aunque parezca que no es importante, sí que son unas elecciones muy importantes. Y además también se deciden 36 gobernadores de diferentes estados, ya que aquí ya sabéis que cada estado puede hacer leyes diferentes. Por ejemplo, aquí en California la marihuana es legal, en Nevada también, pero en el resto de estados no. Así que las políticas locales son muy importantes. Aunque os parezca mentira, la gente aquí es muy fanática, sobre todo la gente que es pro-Trump es muy fanática. De hecho, quiero dejaros un vídeo de lo que pasó hace pocos días justo en el edificio en el que estoy trabajando, en el que estoy en el coworking. They do not, Jason, Virginia, but Kamala Harris and the San Diego Union Tribune both are headquartered or have offices here inside this building. So when the stack of boxes was found on this table right here out front, you can see why there were obvious concerns that they might have been targets. You can see why the coincidence had people worried this morning. Pues como veis, hay fanáticos. Yo ese día fue un poco horrible porque no sabía qué iba a pasar. Y esto evidentemente era un seguidor de Trump o republicano de esos cerrados que empezó a enviar bombas a diestro y siniestro. Lo que había en nuestro edificio no lo era, pero el susto te lo llevas igual. Y hay una cosa que me ha gustado conocer y que no conozco, bueno, me ha gustado, ojalá no hubiese sido así, que yo no era consciente, y en Los Ángeles cuando estuve en el evento de estas latinas influencers empezaron a contarme una serie de cosas que no conocía, como que el sistema electoral aquí discrimina a las minorías, están súper discriminadas, es muy difícil ir a votar. De hecho, hay dos pasos para votar. Primero tienes que registrarte y luego ir a votar. No es como en España, que no sé en otros países de Latinoamérica, pero en España simplemente vas ese día, pones tu papeleta y se acabó. Hay dos pasos. Y esto ya lo hace mucho más difícil, pero es que hay muchas otras cosas que lo hacen muy difícil. Por ejemplo, si aquí no hay un carnet de identidad como el que puede haber en España, con tu foto, la mayoría de la gente tiene como un registro en la Seguridad Social y el único carnet que tiene para enseñar es el carnet de conducir. Y es el que tiene foto. Entonces, si tú no tienes un carnet de conducir porque no conduces, lo cual mucha gente no conduce, no puedes ir a votar porque no puedes identificarte. Así que tienes que pedir hay una burocracia detrás, tienes que pedir como 1000 permisos y es casi imposible ir a votar. Y ese ya es el primer punto que dificulta. ¿Quién no conduce normalmente? Demócratas, porque gente más pobre, de un nivel socioeconómico más bajo, no tiene los medios para tener un coche o para poder tener ese driving license, ese carnet de conducir. Eso sería el primer punto. Luego no permiten el voto por correo, la mayoría de estados no lo permiten. No puedes votar por correo, así que tienes que desplazarte. Luego no se hace, hoy es martes, no se hace en día festivo como puede ser en España, sino que es un día laborable. Y tú imagínate que eres una mamá soltera con 4 hijos, que tienes que mantenerlos, no quieres perder ese día de trabajo porque te quitan el dinero o incluso podrían despedirte. Si tu jefe es, depende cómo sea, incluso podrían despedirte. Así que es muy difícil ir a votar, ¿no? Luego limitan bastante a ciertas comunidades el acceso al voto. Por ejemplo, si en estos momentos hay un partido republicano que está en una zona en concreto y no le interesa que los demócratas voten, ¿qué van a hacer? Cierran en los barrios que saben que van a ganar los demócratas, cierran los sitios para votar y los ponen súper lejos para que tengas que desplazarte un montón de kilómetros para poder votar. Entonces la gente que no tiene los medios para poder ir no va a votar. Así que yo me sorprendí bastante que cuando uno se imagina a Estados Unidos, ¿no? Es como, no sé, todo súper democrático, muy avanzados. Yo pensaba que eran tan retrógrados en ese sentido de las votaciones y que tenían ese sistema tan antiguo. De hecho, si lo comparamos con, creo que el voto negro, o sea, de personas de color, fue en 1965, pero aún así muchos estados seguían prohibiendo votar o hacían este tipo de trampas, y en la mayoría de estados que siguen haciendo esas trampas son estados súper conservadores, muy republicanos. Y lo que os comentaba antes del carnet de identidad, eso se llama la ley de identificación del votante y está hecha expresamente para que una minoría, pero que es una gran mayoría, no pueda votar. Este año, si os fijáis en los famosos, todo el mundo ha puesto tienes que ir a votar, ya he votado, veréis un montón de fotos de estos famosos pidiendo a la gente que vaya a votar, porque es importante, porque lo que decíamos, que si
esa tercera parte que se renueva del Senado y la Cámara de Representantes tiene una mayoría demócrata, puede ser que muchas de las leyes que Trump está llevando a cabo no se puedan llevar, y luego incluso podrían abrir investigaciones contra Trump, que en estos momentos está protegido porque es el presidente y no hay investigaciones contra él, aunque se sabe que hay cosas turbias por ahí, pero no han podido abrir investigaciones, así que es importante. Y por eso ha habido esta campaña de ves a votar, es importante, sobre todo una campaña para los latinos, que son los que no me importa, no voy a votar porque llevan aquí muchos años y no, como que les da igual, ¿no? La gente que es de un perfil socioeconómico más bajo, lo único que quieren es trabajar y esto como que no va con ellos, pero sí que va con ellos. Así que ha habido esta campaña para sensibilizar a la gente en cuanto al voto. Y nada, mañana os cuento a ver cómo han ido las votaciones, qué ha pasado, si han ganado los demócratas, los republicanos. Y cuando hablo de estos dos es porque es súper bipartidista, igual que en España, que hay izquierda y derecha. Aquí es exactamente igual, parece que solo hay republicanos y demócratas. Así que mañana os cuento a ver qué tal. Y ya veis que hoy, incluso siendo el día de las votaciones, que debería ser un día en que todo el mundo está en la calle yendo a votar, incluso hoy había la ponencia de Dean Graziosi a la que he ido, que he pensado, no tenías otro día para escoger, para hacer tu ponencia, así que nada, os dejo el vídeo de la ponencia de Dean Graziosi. Pues ahora mismo estoy en el evento de Dean Graziosi. Es curioso porque sus anuncios siempre salen en España, pese a que es de Estados Unidos, salen en inglés, porque supongo que Facebook entiende que yo todo lo que consumo es en inglés. Así que de casualidad me salió un anuncio en YouTube que decía: si estás en San Diego, la fecha tal, tienes que venir a mi evento, y además era gratuito, así que no he podido resistirme y aquí estoy. El evento te regalaban este libro, que es Millionaire Success Habits, y el evento va justamente de esto. Supongo que nos venderán algo, como es natural. Yo empecé así, haciendo eventos presenciales y vendiendo los trainings de pago. Así que me va a encantar ver, o sea, seguramente tendrá muchas cosas para enseñarnos, pero además me va a encantar ver la fórmula que utilizan para vender sus trainings, para ver cómo lo venden on stage. Seguramente no esté Dean Graziosi, porque siempre te dicen, estaré yo o alguien de mi equipo, así que evidentemente él no va a estar aquí. Él estará disfrutando la vida y tendrá alguien de su equipo haciendo la ponencia, pero bueno, ya os cuento luego a ver qué tal. Os voy a contar lo que ha pasado aquí dentro, en el hotel. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Evidentemente sabía que Dean Graziosi no iba a estar aquí, pero pensaba que sería alguien de su equipo o de los trainings que él hace, ¿no? Que pues intentarían vender un training de él, pero lo que ha sucedido ha sido un poco diferente. Había una persona de otra empresa que se llama Interactive Trader, y estaba un ponente que se llama Steve Sitkowski, que es el owner, creo, de esta empresa, el propietario de esta empresa. Esta empresa lo que te enseña es trading, básicamente, y tiene un software para ayudarte a hacer trading. Entonces, no tiene nada que ver con Dean Graziosi. Y esto, por un lado, me sorprende, pero por otro es un aprendizaje que os quiero transmitir. Es que si tú tienes una peluquería, pongamos un ejemplo, tienes una peluquería, ¿por qué no vas al esteticien de tu barrio, le das unos cupones con un descuento para que la gente vaya a tu peluquería y le pagas a ese centro de estética por cada cliente que te trae? Y esto es justamente lo que sí que saben hacer muy bien aquí en Estados Unidos, el tema de colaboraciones, de afiliados. El término afiliados, si no lo conocéis, buscadlo porque es muy importante. Simplemente es que alguien que tiene una audiencia va a vender tu producto o servicio, o va a recomendar ese producto o servicio para que puedas llegar a más gente. Y evidentemente la persona que tiene una gran audiencia se va a ganar dinero con ello, se va a lucrar de ello. Esto deberíais aprenderlo, y os he puesto el ejemplo de la peluquería y de la estetición para que lo entendáis muy fácil, pero se puede aplicar a prácticamente todo. Así empecé yo, iba a gestorías, hacía una charla para los clientes de la gestoría y luego les vendía nuestros servicios de marketing digital. Pensad en cómo lo podríais hacer vosotros, porque ya veis que aquí se hace y se hace muchísimo. Así que nada, ha sido una sorpresa ver que, lo único que ponían era un vídeo de Dean Graziosi al principio, saludando y dando 4 trucos, y otro vídeo al final de Dean Graziosi. Ese es el único Dean Graziosi o algo parecido que hemos visto en esta ponencia. Me he quedado, a mí no me interesa para nada el trading, creo que invirtiendo mi dinero
en mi empresa puedo ganar muchísimo más, pero me he quedado hasta el final simplemente para ver cuáles eran las técnicas que utilizaba y cómo vendían el producto. Pues estos han sido los resultados de las elecciones. Lo que me sorprendió bastante es que tardaron una semana en hacer el recuento, casi una semana. Cada día lo miraba y todavía ponía que estaban contando. Y supongo que Estados Unidos es tan grande que no es como en España, que en un día, en el mismo día, ya tienen los resultados, o al día siguiente, ¿no? Aquí tardan un montón de días. Y nada, finalmente en el Senado, como solo se decidían unos pequeños puestos, siguen ganando los republicanos. Por muy poquito, pero luego en la Cámara de Representantes pues hubo una mayoría demócrata, y esto es un gran triunfo. Yo esperaba que pasase eso y realmente sabía que iba a pasar, pero cuando se ha confirmado pues es como un gran triunfo, ¿no? Y así han acabado, y vamos a ver qué pasa de aquí 2 años, si Trump se va fuera y viene otra persona a sustituirle, o veremos a ver qué va a pasar. Y nada, no te pierdas el siguiente capítulo. Ya sabes que los miércoles tenemos un vídeo adicional, un vídeo con contenido de valor. Luego los lunes tenemos el diccionario de marketing. Y cada domingo, pues el videoblog. Así que nada, te veo por aquí, por mi canal. Chao.